Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Yamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Balava Trivaradari Gopiyana Vallabha Givaradari Yashodanandana Braja Janaranjana Yamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari
Leemos el texto número 33. Nahyatonya Shiva Panta Visata Samsrito Iha Vasudeve Bhagavati Bhakti Yogo Yato Bhave. Traducción. Para aquellos que están errando por el universo material, no existe ningún medio más auspicioso para liberarse que lo que se persigue con el servicio devocional directo del Señor Krishna. Significado. Tal como se aclarará en el siguiente verso, el servicio devocional o el Bhakti Yoga directo es el único medio absoluto y auspicioso para liberarse de las garras de la existencia material. Hay muchos métodos indirectos para liberarse de las garras de la existencia material, pero ninguno de ellos es tan sencillo y auspicioso como el Bhakti Yoga. Los medios de Jnana Yoga y otras disciplinas relacionadas no son independientes en lo que respecta a liberar al ejecutor. Esas actividades lo ayudan a uno a llegar a la etapa Bhakti Yoga después de muchísimos años. En el Bhagavad Gita, capítulo 12, texto 5, se dice que aquellos que están apegados al aspecto impersonal del absoluto se exponen a tener muchos problemas en la búsqueda de la meta que desean. Y los filósofos empíricos que buscan la verdad absoluta, después de muchísimos nacimientos, se percatan de la importancia de llegar a comprender que Vasudeva es lo máximo que existe. El Bhagavad Gita, capítulo 7, verso 19. En lo que se refiere a los sistemas de yoga, también se dice en el Bhagavad Gita, en el capítulo 6, texto 47, que entre los místicos que buscan la verdad absoluta, aquel que siempre está dedicado al servicio del Señor es el más grande de todos. Y la última instrucción del Bhagavad Gita, en el capítulo 18, texto 66, recomienda que uno se entregue por completo al Señor, dejando a un lado todas las demás ocupaciones o los diferentes procesos de la autorrealización y la liberación del cautiverio material. Y todas las escrituras védicas tienen por objeto inducirlo a uno a aceptar por todos los medios el amoroso servicio trascendental del Señor. Como ya se explicó en los textos del Srimad Bhagavatam, en el primer canto, o bien el Bhakti Yoga directo, o bien los medios que en fin de cuentas culminan en el Bhakti Yoga, sin ningún vestigio de actividad fruitiva, constituyen la forma más elevada de religión que existe. Todo lo demás es simplemente una pérdida de tiempo para el ejecutor. Srila Siddhartha Swami y todos los demás acharyas, tales como el Jiva Goswami, están de acuerdo en que el Bhakti Yoga no solo es fácil, sencillo, natural y está libre de problemas, sino que además es la única fuente de felicidad para el ser humano. Bueno, entonces aquí se está hablando acerca del servicio devocional o el Bhakti Yoga. El Bhakti Yoga es un medio, es el proceso para alcanzar una conciencia espiritual, para alcanzar nuestra conciencia espiritual y así alcanzar a Dios. Entonces se dice pues que el Bhakti Yoga es el medio y también es el fin. Es decir, nuestra ocupación natural, nuestro dharma es servir a Dios, ¿no?, con devoción.
Ese es nuestro dharma, nuestra ocupación, ¿no? Entonces se dice que es el medio, porque cuando nosotros entramos a este mundo material, a este cuerpo material, nosotros nos desconectamos de nuestra ocupación natural. Y por lo tanto, nosotros, cuando estamos en este cuerpo material, tenemos ese velo que no nos deja ver nuestra esencia verdadera. Entonces, no nos ocupamos en servicio devocional o servicio con devoción a Dios, sino que nos ocupamos a servir al cuerpo, es decir, nos ocupamos del cuerpo, de las necesidades del cuerpo solamente. Y como tenemos ese velo, no recordamos nuestra esencia, por lo tanto dejamos de lado nuestra ocupación natural, la de servir, ¿no? Servicio devocional. Devocional quiere decir, devoción quiere decir que uno se dedica, uno está dedicado a servir a Dios. Eso es lo que significa, ¿no? En otras palabras, también significa rendirse completamente, estar rendido, ¿no? A servir. Ese es el significado de servicio devocional. Entonces, mientras estamos en este mundo material, en este cuerpo material, tenemos que otra vez adoptar esa ocupación, ¿no? Que es natural para nuestra esencia espiritual. Entonces, como tenemos ese velo y hemos olvidado, tenemos que recurrir a la guía de las Escrituras que nos indican este proceso para poder otra vez despertar esa conciencia espiritual, ¿no? De quiénes somos y que somos partes de Dios. Entonces, esa es la manera, o ese es el proceso, ese es el medio. Y cuando uno retoma otra vez esa dirección, ¿no? Es una dirección en la que uno toma cuando adopta nuevamente el proceso de servicio devocional para poder entender su naturaleza espiritual y para actuar con nuestra naturaleza, con esa naturaleza espiritual, es decir, para actuar en nuestro hábitat natural, que es de servir a Dios. Entonces, adoptamos este medio para llegar a ese fin, que es una dirección que tomamos, y cuando tomamos esa dirección ya estamos en el medio y también estamos en el fin, ¿no? Es decir, cuando entendemos nuestra naturaleza espiritual, entendemos también que somos parte de Dios y por lo tanto ese es el fin. Cuando iniciamos este proceso del servicio devocional, el Bhakti Yoga. Entonces, para darle una visión un poco más amplia de lo que significa servicio devocional o servicio con devoción, ¿no? Con dedicación, con rendición. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que rendir? ¿No? Es decir, nosotros, como seres espirituales, naturalmente estamos ocupados en el servicio a Dios. Pero mientras estamos en este cuerpo material, no nos estamos ocupando en el servicio a Dios con devoción, es decir, dedicados completamente, ¿no? Porque estamos dedicados al cuerpo. Entonces, y además, como nos hemos olvidado de nuestra constitución natural, espiritual, mientras estamos en este mundo material, mientras estamos en este cuerpo material, creamos un personaje diferente, ¿no? a nuestra personalidad original. Es decir, adoptamos una personalidad diferente,
una personalidad que solamente se ocupa en el cuerpo. A eso se le llama el ego falso. Entonces el ego falso, ¿qué hace? Interfiere con nuestra ocupación natural. Eso es lo que hace el ego falso. Entonces, rendirse o servir con devoción a Dios quiere decir que uno deja de interferir. Es decir, el ego falso deja de interferir en nuestra ocupación. Entonces, una de las cosas principales que uno tiene que adoptar cuando uno toma este proceso de servicio devocional, uno tiene que aprender a ver la diferencia. A ver la diferencia entre nuestra verdadera naturaleza y este ego falso, lo que nosotros hemos creado mientras estamos en este cuerpo material, que solamente se ocupa en satisfacer este cuerpo material y nada más. Entonces uno tiene que aprender a ver esa diferencia. Eso es lo que se dice en el Bhagavad Gita. Vamos a leer el capítulo 14 del Bhagavad Gita, en el verso 19, dice, cuando alguien ve, como es debido, que aparte de estas modalidades de la naturaleza material, en todas las actividades no hay ningún otro ejecutor que esté actuando y conoce al Señor Supremo, quien es trascendental a todas esas modalidades, esa persona llega a mi naturaleza espiritual. Entonces acá dice, cuando alguien ve, como es debido, que aparte de estas modalidades de la naturaleza material, en todas las actividades no hay ningún otro ejecutor. Es decir, uno tiene que aprender a ver que nosotros, como almas espirituales, no tenemos que ejecutar ninguna actividad material, ¿no? Porque todas esas actividades las realiza las modalidades de la naturaleza material. Eso es lo que está diciendo este verso, ¿no? Que uno dice que en todas las actividades no hay ningún otro ejecutor. Es decir, aparte de las modalidades de la naturaleza material, no ejecutamos, o sea, nosotros no ejecutamos ninguna actividad. Las actividades que realizamos, que este cuerpo realiza las modalidades de la naturaleza material. Entonces, pero el ego falso, ese personaje que nosotros hemos creado, cree que él está realizando las actividades. No se da cuenta o no puede ver que lo que él realiza en realidad lo está realizando Dios a través de las modalidades de la naturaleza material. Esa es la realidad. Entonces, para poder ejecutar servicio devocional, para poder ejecutar el Bhakti Yoga, uno tiene que uno conscientemente, desde su conciencia espiritual, y uno ve la diferencia que hay con el ego falso, uno simplemente tiene que hacer que el ego falso no interfiera en nuestra ocupación natural, ¿no? Es decir, en este mundo material, cuando llegamos a este mundo material, se nos enseña, se nos inculca, ¿no? Debido a que todo el mundo está pensando desde la perspectiva del ego falso, se nos inculca que nosotros
tenemos que hacer actividades, tenemos que estar ocupados, ¿no? Para lograr cosas materiales, ¿no? Estando en este mundo material, se nos enseña eso, ¿no? Que somos este cuerpo, que somos algo que no somos, somos el ego falso, un personaje diferente a lo que somos, y que ese ego falso, ese personaje tiene que actuar, ¿no? Para poder lograr cosas materiales. Entonces, eso ya está en nuestro subconsciente, ¿no? Que tenemos que hacer algo, ¿no? Entonces, cuando nosotros, muchas veces, la mayoría de las veces, cuando queremos emprender una actividad espiritual o algo que nos conecte nuevamente a nuestra naturaleza espiritual y a Dios, cuando nosotros nos conectamos con nuestra naturaleza espiritual, entendemos que somos parte de Dios, que no somos parte de este mundo material, mejor dicho, que no nos involucramos en este mundo material, sino que nosotros vamos más allá, ¿no? Más allá de lo que es este mundo material. Entonces, eso significa que nosotros entendemos a Dios, ¿no? Entendemos que Dios es el que crea todo esto, ¿no? Que Dios no tiene nada que ver con este mundo material, que Él solamente lo crea, pero Él está aparte de este mundo material. Entonces nosotros entendemos eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando llegamos a este mundo y se nos enseña que nosotros tenemos que hacer actividades, ¿no? Para lograr cosas materiales, creemos, ¿no? El ego falso, cuando todavía no se desprende, cuando uno no se desprende del ego falso, uno cree que tiene que hacer alguna actividad, ¿no? Para buscar a Dios, para encontrar a Dios. Esa es la mentalidad del ego falso. Pero como se dice acá en este verso, ¿no? Capítulo 14 del Bhagavad Gita, que uno tiene que entender que uno no hace nada, ¿no? Que las únicas actividades las realiza las modalidades de la naturaleza material. Es decir, Dios está a cargo de todas las actividades que realizamos, así como todo lo que existe, ¿no? Que todo funciona en este mundo material. Él está a cargo, no nosotros. Nosotros, cuando entramos a este cuerpo material y aprendemos a ver la diferencia que hay entre nuestra naturaleza espiritual y el ego falso, entonces nosotros solamente somos un testigo de las actividades del cuerpo, nada más. Nosotros no ejecutamos nada, no tenemos que hacer nada. Por eso que en el Bhagavad Gita, en el capítulo 4 del Bhagavad Gita, en el texto 18, vamos a leer lo que significa, lo que es no hacer nada, ¿no? Dice, en el capítulo 4, capítulo 18 del Bhagavad Gita, se dice: aquel que ve la inacción en la acción y la acción en la inacción es inteligente entre los hombres y se halla en la posición trascendental, aunque esté dedicado a toda clase de actividades. Entonces aquí dice, ¿no? Aquel que ve la inacción en la acción, ¿no? Eso quiere decir que uno, es decir, como uno no es el ejecutor de las actividades materiales, o sea, uno no actúa, entonces uno solamente ve que todo ya está siendo manejado, todo ya está siendo
Entonces dice, y la acción en la inacción. Es decir, uno se vuelve inactivo materialmente. Es decir, uno ya no se dedica a esforzarse materialmente para lograr cosas materiales. Uno es inactivo. O sea, cuando uno puede ver la diferencia entre la naturaleza espiritual y el ego falso. Entonces uno se da cuenta, uno ve y se vuelve inactivo. Ya deja de esforzarse por lograr cosas materiales. Eso no quiere decir que uno se vuelva pasivo, no. Entonces ahí viene otra parte, ¿no? Que dice este verso, aquel que ve la inacción en la acción y la acción en la inacción. Es decir, uno se vuelve activo internamente, ¿no? Esa es su ocupación, es decir, uno retoma su ocupación natural, su ocupación original, ¿no? Que es la de servir a Dios, es el servicio devocional, el bhakti yoga, ¿no? Uno se vuelve activo espiritualmente. Entonces, ¿qué cosa quiere decir que uno se vuelve activo espiritualmente? Que uno tiene que estar pendiente dentro suyo de que uno no se confunda cuando uno está dentro de este cuerpo material en que uno tiene que actuar como un alma espiritual y no con el ego falso. Uno tiene que estar pendiente de eso. Esa es la actividad de nosotros cuando estamos en este cuerpo material, ¿no? Que uno tiene que estar pendiente en que el ego falso no interfiera, ¿no?, con nuestra naturaleza espiritual. El no interferir, esa es nuestra educación, ¿no? Es como si fuera un policía, ¿no?, que está siempre pendiente de que alguien no interfiera, ¿no?, en quebrar la ley, ¿no?, por ejemplo. Entonces nosotros más o menos tenemos ese papel cuando estamos en este cuerpo material, ¿no? Porque este cuerpo material lo único que quiere es satisfacerse materialmente, ¿no?, olvidándose de nuestra naturaleza espiritual, y uno se esfuerza, ¿no?, por obtener esa satisfacción material. Porque este mundo material es natural, ¿no?, para el ego falso esforzarse, ¿no? Entonces, cree que siendo activo de esa forma, ¿no?, y uno cree que no, por ser activo uno va a lograr resultados, ¿no? Pero en realidad todas las actividades las realiza Dios a través de las modalidades de la naturaleza material, porque Él las ha creado. Entonces, esa es la visión que uno tiene que tener acerca del servicio devocional, servicio con devoción, dedicado. Es decir, con devoción quiere decir que uno está pendiente de su naturaleza espiritual y actúa de esa manera. Ya deja de esforzarse, ya deja de estar, deja de que el ego falso interfiera en nuestra vocación. Entonces no quiere decir que uno tenga que hacer algo. Uno puede hacer prácticas espirituales, pero si no estás consciente de su naturaleza espiritual, muchas veces uno realiza prácticas espirituales, pero en realidad, como uno cree que uno tiene que realizar algo, entonces ese es el ego falso que está creyendo que por realizar alguna práctica espiritual uno ya está viviendo su naturaleza espiritual. Pero no, muchas veces el ego falso, uno actúa como el ego falso a realizar una práctica espiritual. Entonces uno solamente se fija en lo externo, en las actividades externas. Uno tiene que realizar algo, uno tiene que vestirse de cierta forma,
uno tiene que realizar determinadas rituales o determinadas actividades espirituales, ¿no? Pero si uno no está rendido realmente, si uno no está consciente de su naturaleza espiritual, ¿no? Entonces es el ego falso el que está actuando. Es decir, uno realiza una práctica espiritual no porque es consciente de su naturaleza espiritual, sino por otras razones, ¿no? Por otros intereses, ¿no? Que son propias del ego falso. Entonces el ego falso, ¿qué cosa quiere? Quiere solamente cosas materiales, ¿no? En este caso, uno lo hace muchas veces por temor, ¿no? O uno lo hace muchas veces por tener la aprobación de otros, ¿no? O uno lo hace para alcanzar cierto prestigio, ¿no? O uno lo hace porque es una costumbre, una forma de vida, pero que dentro suyo no hay ninguna devoción. Es decir, uno no entiende que uno es un alma espiritual, ¿no? Entonces, uno ocupa cierto momento del día para hacer esas prácticas espirituales, pero el resto del día se olvida completamente de su naturaleza espiritual. Entonces, está inmerso en este mundo material dedicándose a lo que el ego falso a uno lo arrastra a dedicarse, ¿no? Entonces uno se dedica a hacer cosas materiales con el fin de lograr cosas materiales. Uno se esfuerza, ¿no?, de lograr cosas materiales, ¿no? Y las prácticas espirituales uno solamente piensa, el ego falso solamente piensa, solamente dedicándome unas horas, un momento, o yendo a tal lugar, ¿no?, para dedicarme a hacer cierta actividad, con eso ya está, ya es suficiente. Esto es algo que el ego falso hace, ¿no? No es algo que nosotros hacemos con devoción, ¿no?, por esa intención de estar dedicados realmente a nuestra ocupación natural. Eso es el Bhakti Yoga. Es algo interno, es algo que uno tiene que estar siempre pendiente de su naturaleza espiritual. Entonces, uno tiene que, como dice el Bhagavad Gita, uno tiene que ser testigo. Uno tiene que aprende, uno entiende que uno no se involucra en este mundo material, ¿no? Uno no se involucra en las actividades de este mundo material, uno se vuelve inactivo, ¿no? Y uno entiende, ¿no?, cuando uno aprende a ver, uno entiende que solamente son las modalidades, ¿no?, que son creadas por Dios las que actúan, no nosotros. Así como en el verso del Srimad Bhagavatam también se habla de esta manera, ¿no? Dice, en el Srimad Bhagavatam, en el canto cuarto, capítulo 28, texto 40, dice: el rey Malayadvaya alcanzó el nivel de conocimiento perfecto y podía distinguir a la superalma del alma individual. Y el alma individual está en un solo lugar, mientras que la superalma está en todas partes. El rey obtuvo la perfección del conocimiento de que el cuerpo material no es el alma, sino que el alma es el testigo del cuerpo material. Entonces, esa es nuestra vocación mientras estamos
mundo material, mientras tenemos este cuerpo material. Nosotros dejamos de actuar materialmente, nos volvemos inactivos materialmente, ¿no? Porque entendemos que nosotros no somos los ejecutores de este mundo material, sino que Dios, a través de las modalidades de la naturaleza material, la que actúa. Esa es nuestra realidad. Por lo tanto, eso es lo que significa el Bhakti Yoga, el servicio devocional. Es muy profundo, no es algo barato, no es algo que uno cree, o algo falso cree, porque uno tiene que hacer algo para poder entender su naturaleza espiritual, para poder actuar como un hombre espiritual. Uno no tiene que hacer nada. Al contrario, uno tiene que dejar de interferir y permitir que nuestra naturaleza espiritual sea la que esté consciente, ¿no? De que nosotros, nuestra ocupación natural es esa, la de estar siempre sirviendo a Dios. Entonces, en el Bhagavad Gita se refiere constantemente a eso, ¿no? Nosotros, por ejemplo, ¿no? Es cuando dejar de ser inactivo materialmente quiere decir eso, ¿no? Que uno entiende que uno no tiene que, cuando uno está experimentando felicidad, o cuando uno está experimentando aflicción, no depende de uno, eso no es algo que uno lo crea, sino que es algo que las modalidades de la naturaleza material están haciendo, ¿no? Son cosas que, según nuestro karma, nos tocan. Nosotros ya tenemos nuestra cuota de felicidad y de sufrimiento de este mundo material. Entonces, es como, por ejemplo, nosotros, por decir, cuando vemos una planta o un árbol y vemos, ¿no? El árbol florece y da frutos, ¿no? Cuando vemos una fruta, por ejemplo. Entonces, no depende de la fruta su proceso de desarrollo, no depende de la fruta, sino depende de cosas externas, ¿no? Por ejemplo, las estaciones. Es decir, una fruta no se le va a ocurrir madurar o desarrollarse en una estación que no le corresponde. En invierno, por ejemplo, generalmente no florece nada, no fructifica casi nada. Entonces, depende de la estación. Entonces, cuando llega su momento, ¿no? Entonces, es cuando la fruta puede desarrollarse. No depende de la fruta misma, sino depende de las circunstancias ajenas a ella. Es como las estaciones, ¿no? Las estaciones, es decir, depende de las estaciones, depende del momento apropiado, ¿no? Los seres en este mundo material, ¿no? Cuando actúan con el ego falso, cuando el ego falso interfiere, quiere que las cosas se den en el momento en que uno quiere, ¿no? Uno está esperando siempre, ¿cuándo llegará el momento en que yo tenga dinero? ¿Cuándo llegará el momento en que yo tenga tal cosa? ¿Cuándo llegará el momento en que, ¿no? Cuando estoy enfermo tenga buena salud? ¿Cuándo llegará el momento en que tenga una buena pareja? Es decir, uno siempre está ocupado, ¿no? Uno trata de esforzarse en que uno obtenga lo que uno desea, en el momento en que uno desea. Pero no, eso no depende de nosotros. Depende solamente de las modalidades
de la naturaleza material. Así como la fruta depende de la estación apropiada para que las cosas se den. Igualmente nosotros dependemos de las modalidades de la naturaleza material para que las cosas se den. No tenemos que apresurar nada porque no vamos a lograr nada. No tenemos que dedicarnos a lograr en actividades para lograr algo porque no se va a dar. O si se da, bueno, de repente tocaba ya su momento. Entonces uno tiene que aprender a ser paciente. Es decir, uno tiene que aprender a observar, a ver. Esa es nuestra verdadera conciencia espiritual. Uno deja de interferir. Es decir, el ego falso es el que deja de interferir. Uno tiene que aprender a ver esa diferencia. Y nosotros, a través del Bhagavad Gita, podemos entender eso. El Bhagavad Gita siempre nos está indicando eso. Podemos verlo en todas partes del Bhagavad Gita. Por ejemplo, si nosotros vemos en el capítulo 2 del Bhagavad Gita, vamos a revisar cómo es que el Bhagavad Gita constantemente nos está indicando cuál es nuestra ocupación natural. Por ejemplo, en el capítulo 2 del Bhagavad Gita, en el texto 45, dice: los Vedas tratan principalmente de las tres modalidades de la naturaleza material. Oh Arjuna, vuélvete trascendental a todas ellas. Libérate de las dualidades y de todas las ansiedades que proceden del anhelo de ganancia y seguridad, y establécete en el ser. Entonces, el Bhagavad Gita nos está diciendo todo el tiempo eso, que uno tiene que dejar que las modalidades actúen, es decir, no interferir, es decir, no usar el ego falso, no interferir. Y más bien dice que uno tiene que establecerse en el ser, internamente, en el ser espiritual. Eso significa estar ocupado en el Bhakti Yoga, en el servicio con devoción. Eso es lo que significa. Y así nosotros podemos ver, por ejemplo, en el capítulo 4 del Bhagavad Gita, dice: aquel que realiza servicio con devoción y renuncia a los frutos de sus acciones y cuyas dudas han sido destruidas por el conocimiento trascendental, está verdaderamente situado en el ser. Así pues, a él no lo atan las reacciones del trabajo o conquistador de riquezas. Pues una vez más, aquel que realiza servicio con devoción, el servicio devocional, y renuncia a los frutos de sus acciones, que uno entiende que uno no es el que actúa, los resultados que uno realiza en este mundo material no dependen de uno, sino que dependen de las modalidades de las naturalezas materiales, que es la que está actuando. Entonces dice: y cuyas dudas han sido destruidas por el conocimiento trascendental. Es decir, uno, debido a ese conocimiento que uno adquiere, entiende que uno es un ser espiritual y que uno no se tiene que ocupar de actividades materiales para lograr un resultado, porque no es su ocupación. Entonces, teniendo ese
conocimiento. Entonces, ese es el resultado, ¿no? Uno ya no tiene dudas, ya no existe la duda. Uno tiene la certeza de que es así. Ya no hay dudas, lo que hay es certeza. Uno actúa con seguridad, ¿no? Porque entiende que es así. Entonces, por eso dice, ¿no? Él está verdaderamente situado en el ser. Así pues, a él no lo atan las reacciones del trabajo. Entonces, uno está situado en su verdadera naturaleza espiritual. Uno está centrado en su verdadera naturaleza espiritual. Aunque uno es un alma espiritual, uno es parte de Dios, uno está aparte de este mundo material, uno es parte de Dios, y por lo tanto uno actúa en su ocupación eterna, en su dharma, ¿no? Que es servir. Uno ya, a través de ese medio del Bhakti Yoga, uno ya está en el fin, uno ya está en esa dirección. Entonces, el Bhagavad Gita nos está indicando todo el tiempo lo mismo, de diferentes maneras. Por ejemplo, y como dice aquí en como dice el Bhagavad Gita, ¿no? Cuando nosotros leemos un verso del capítulo capítulo 4 del Bhagavad Gita. Es decir, cuando uno está en esta posición natural, ¿no? Del Bhakti Yoga, uno realmente puede experimentar felicidad. Uno realmente disfruta, es decir, uno obtiene disfrute verdadero. Como dice acá en el Bhagavad Gita, en el capítulo 5, en el texto 24, dice: aquel cuya felicidad es interna, que se regocija internamente y cuya meta es interna, es el verdadero místico perfecto. Él está, o yogi, ¿no? Él está liberado de la existencia material y al final llega al supremo. Es decir, cuando uno entiende que es un alma espiritual y entiende que uno no está afectado por este cuerpo material, por lo que pasa este cuerpo material y por las circunstancias que ocurren en este mundo material. Cuando uno entiende su naturaleza espiritual y no se afecta por eso, uno realmente llega a tener felicidad, a disfrutar. Uno llega a estar en paz. Uno llega a esa verdadera paz. O sea, uno ya no sufre por entender su naturaleza espiritual. Entonces, uno tiene que entender, pues, qué cosa significa el servicio de los humanos. Es la no interferencia. El ego falso ya no interfiere más. Ya no creemos que tenemos que hacer algo para poder alcanzar nuestra naturaleza espiritual, sino que lo único que tenemos que hacer es dejar que el ego falso deje de interferir, que nuestra mente material, ¿no?, contaminada por el ego falso, deje de interferir. Pero vamos a quedar acá. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario.
gracias.